Tras las declaraciones anteriores, llega el momento en que nuevas voces entran en escena. Los testigos son llamados uno a uno para relatar lo que vieron, escucharon y aquello que creen saber. Acompáñame. Capítulo 18. El interrogatorio de los testigos. Las declaraciones de los primeros testigos no despertaron especial atención. Estos fueron el alcalde, el secretario, el notario y demás personas de Santa Victoria, confirmando todos lo que en el atestado se decía. Al terminar cada uno su declaración, el abogado defensor les preguntaba acerca del buen nombre del acusado en el pueblo. Todos declararon que nunca habían oído nada malo del párroco. Solo Carrillón, el dueño de la Rosa de Oro, exclamó con énfasis que siempre lo había visto como un hipócrita, preguntándole el defensor que por qué se había formado ese juicio, respondiendo Carrillón que porque era un cura, reprendiéndolo el señor presidente por semejante respuesta. El presidente procedió a llamar a uno por uno de los testigos. Así, el juicio continuaba avanzando entre una creciente expectación. Uno tras otro, los testigos fueron llamados a declarar. Algunos presentaban testimonios que parecían reforzar las acusaciones contra el padre Monmolín. Otros, por el contrario, defendían con firmeza su honor y su inocencia. Entre preguntas incisivas y respuestas cargadas de tensión, el tribunal intentaba reconstruir la verdad de unos hechos que mantenían dividida la opinión pública. Cuando Juanita Yolí se presentó a los jueces adornada con su chal nuevo, saludando y sonriendo amistosamente, sin sospechar siquiera las malas intenciones que para con ella tenía el fiscal, quien el sábado por la mañana había visto incluida en la lista de testigos, apresurándose a ir a Croy Row para investigar quién era esa testigo desconocida. Después de que Juanita dijo su nombre, estado y edad, y llamada a presentar juramento, se levantó el fiscal, diciendo que tenía que hacer algunas observaciones, cuestionándole lo del chal que le había obsequiado la señora Lenoir, convenciéndola para presentarse a declarar en favor del párroco. La criada había cambiado de color y murmuraba algunas palabras, acudiendo en su auxilio el abogado defensor, explicando que la testigo no había recibido el chal mediante la promesa de declarar nada concreto, sino que esa prenda había sido un regalo espontáneo y que en eso no había nada que pareciera soborno. El tribunal aceptó esta explicación. El fiscal quiso antes que declararan algunos testigos acerca del carácter de la joven. Estos no dijeron de ella nada malo, fuera de que muchas veces era mentirosa y exagerada en sus palabras, rematando su amo, el dueño de la hostería El Lirio de Oro, que no le creía ni una palabra, que se figuraba que ella había inventado toda aquella historia para darse importancia y tener la oportunidad de venir a Aix. Por segunda vez deliberó el tribunal sobre si debía ser admitida o no aquella testigo.
Al fin lo fue, pero el presidente le comentó acerca de la santidad del juramento y de los castigos del perjurio. Y la pobre joven se quedó tan confusa al oír todo lo que allí se había dicho de ella, que empezó a llorar, a sollozar y apenas podía pronunciar palabra. Aprovechando el fiscal para hacerle algunas preguntas sueltas que la confundieron más y más. Este testimonio del cual el abogado Menier había puesto tanta esperanza no causó ninguna impresión deseada. Durante largas horas desfilaron ante el tribunal numerosos testigos. Cuando llegó el momento que el presidente declaró que el juicio se suspendía, el sacerdote Monmolín fue conducido a la celda que había para los acusados en el edificio del tribunal, donde le sirvieron la comida, pero apenas probó bocado y suspirando decía que al menos ya hubiera concluido todo, volviéndose en su silla hacia la pared, afligido y rendido de cansancio. Se durmió. Al despertarse, vio delante de sí a su defensor, quien le decía que se alegraba de que hubiera descansado, pero que debía comer para cobrar energía, porque el juicio quizá duraría hasta medianoche, siendo necesario contar con fuerzas, que debían estar preparados para todo, que siguiera orando y que si era prudente traer a su madre a juicio, contestando el sacerdote que no lo hiciera, porque podía ser un tormento para su madre. Cuando reanudaron el juicio, fueron oídos primeramente los testigos de descargo del acusado. Los antiguos maestros del sacerdote atestiguaron que siempre fue un discípulo ejemplar. Lo mismo afirmaron sus compañeros de estudio, añadiendo que jamás vieron en él indicios de crueldad, ni de falsedad, ni de codicia. Nunca había sido terco, sino siempre afable y alegre y querido de sus condiscípulos. Más favorable todavía fue el testimonio de los profesores del seminario, sobre todo del rector, que lo conocía por piadoso, digno seminarista y sacerdote de intachable conducta. Siguieron después una serie de pobres de Santa Victoria y de la Gran, que refirieron los beneficios que habían recibido del buen párroco Monmolín. Todo esto impresionó en los jurados. El fiscal no hacía más que moverse en su asiento de un lado a otro con impaciencia, sacando el reloj cada vez que comparecía un nuevo testigo, hasta que no pudo contenerse diciendo que su estimado adversario estaba sometiendo su paciencia a una prueba del todo innecesaria, que al principio él también reconoció que el acusado gozaba de muy buen nombre. Pero ¿para qué era esa interminable serie de testigos? Manifestando el presidente que en manera alguna quería limitar a la defensa del procesado y que por tanto accedía a que el abogado presentase cuantos testigos quisiera para probar ese punto, presentando el señor Menier otros 2 testigos. Cuando terminaron sus declaraciones, el presidente quiso que compareciera la madre del párroco para que los jurados formaran juicio de aquella mujer, que según la creencia del fiscal debía haber escondido el supuesto robo. El fiscal se opuso, pero la presidencia
insistió en su derecho. Así es que fue conducida a la sala la señora Monmolín. El disgusto y la inquietud por su querido hijo y las molestias consiguientes a 5 semanas de investigación habían convertido a la señora, todavía vigorosa, en una anciana ya decaída. Encorvada, entró en la sala y apenas podía tenerse de temblor cuando sus ojos de madre vieron a su hijo sentado en el banquillo de los acusados y entre 2 gendarmes. Rompió a llorar y sollozando en voz alta se detuvo para sentarse en la silla que el presidente ordenó que le dieran. Con dolor al ver a su madre, el sacerdote humedeció sus mejillas en llanto y profundamente conmovido levantó los ojos al crucifijo pidiendo a Dios le diera consuelo y fortaleza, ya que sabía por qué estaban ahí. La señora Monmolín comprendió la mirada de su hijo y cruzó las manos, ya con disposición de responder a las preguntas del presidente. Las explicaciones de la anciana produjeron la impresión de la verdad, aunque el fiscal insistía en que lo del regalo era por demás inverosímil. Después de prolongadas preguntas y réplicas, dejaron en paz a la buena señora, que se separó de su hijo dirigiéndole una mirada de dolor y llorando silenciosamente. Hemos llegado al final de este capítulo 18. Los testimonios han quedado registrados. Cada declaración ha aportado una nueva pieza a este complejo rompecabezas, revelando contradicciones, emociones y detalles que podrían resultar decisivos. Te invito a descubrir qué nuevos acontecimientos traerá el próximo capítulo en esta apasionante historia. ¿Y tú, si fueras el juez, dejarías en libertad al párroco con las pruebas presentadas hasta este momento? Te leo en los comentarios. Gracias por acompañarme. Si te está gustando esta historia, puedes apoyarla dando un like y suscribiéndote. No te cuesta, es gratis.